Hola chicos, hoy vamos a ver la técnica de grabado, de estampado, con algunos elementos o materiales que tengamos a la mano. Algunos otros pues ya son un poco más sofisticados, pero bueno, lo importante de esta práctica es que ustedes vayan tomando sensibilidad. Por ahora no se preocupen si quizás no tienen las herramientas que se requieren o a las que yo les vaya a mostrar. Eso no es importante. Lo importante de esto es que ustedes vayan creando sensibilidad con los materiales, con las formas. En algunos otros videos, por ejemplo, hemos visto equilibrio de color, colores primarios, secundarios, composición, tamaños, formas, y todos esos elementos quiero que los vayan fusionando. Por ejemplo, ahorita que hagamos la composición, pues vamos a ver un poco sobre tamaños, sobre colores, sobre contrastes. Pero bueno, comencemos explicando cuáles son las herramientas que vamos a utilizar el día de hoy. Dentro del grabado, para el grabado podemos utilizar herramientas más profesionales, pero también podemos utilizar herramientas que tengamos a la mano. Por ejemplo, estas son gubias o gurbias, algunos son fáciles de adquirir en las papelerías. De hecho, yo las he visto en muchas papelerías que son de fácil adquisición. Existen, de hecho viene todo el kit, que tiene alrededor de 5 o 6 herramientas. Algunas te sirven, aquellas que tienen esta como especie de cavidad, que es como cóncavo, pues nos va a ayudar a quitar superficies, estas que son un poco más como que se puede decir como un cúter, pues nos van a ayudar a cortar o nos van a ayudar a modelar. Y esto pues va a depender mucho de la actividad o de lo que queramos hacer. Por otro lado, existen herramientas un poco ya más profesionales. Si se fijan, son similares, pero ya tienen un poco más de fuerza o su material es un poco más rígido, por lo que al momento de crear una acción de fuerza, de presión, pues te va a dar mayor estabilidad. Por ejemplo, tenemos estas. Si se fijan, son muy similares a estas, solamente que tienen un poco más de calidad. Esto también lo pueden encontrar en papelerías, tlapalerías. Y tenemos estas otras que son más sofisticadas, que son más especializadas para este tipo de herramientas, que se desprenden, por ejemplo, la cabeza de esta herramienta, donde tú puedes sacar las puntillas y puedes ir colocándolas dependiendo de las herramientas, por ejemplo, de las herramientas que les acababa de mostrar, que siguen teniendo la misma función, solo que pues todo en una sola pieza. Haces tu cambio y las colocas, das vuelta, insertas y das un poco de presión. Y bueno, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar algunas pinturas, lápiz para que pues hagan sus bocetos. Esto habrá quien lo haga o se le haga fácil el crear un boceto directamente o hacer el corte directamente sin necesidad de pasar por un boceto. Eso es válido. Pero si ustedes quieren como planearlo, yo me tardo muchísimo. Ahorita hice unas prácticas que fueron muy rápidas, pero que ustedes pueden llegar a tardar muchísimo tiempo en grabado. Ahorita lo que queremos ver es composición, que queremos ver forma, figura. Pues no necesitamos elementos como tan elaborados, solamente que vayamos creando patrones. Bueno, aparte del lápiz, vamos a necesitar linóleo. El linóleo es este material. Es un material rígido que nos sirve, lo venden en esta parte, la parte trasera es como con tela. Algunos lo conocerán, la parte de enfrente es plastificada y nos va a ayudar con estas herramientas a crear bocetos, a crear formas donde empecemos a trazar. Lo que les decía, bueno, con el lápiz, pues empezamos a hacer el boceto. Este linóleo te lo venden por lo general en pliegos o te lo venden en tamaño carta, tamaño oficio, dependiendo. Es un poco caro. ¿Caro a qué me refiero? A lo mejor una hoja carta cuesta 40 pesos, 50 pesos, o sea, sí puede ser una inversión. Estas herramientas las puedes encontrar, las 7 u 8 herramientas en 70, 100 pesos. Ya un poco más especializadas como estas, quizás una de estas piezas con las puntillas en 200, 250. Esto dependerá, ya como les digo, no importa la herramienta, sino el resultado que puedas crear. El linóleo, pues bueno, vamos a necesitar, les recomiendo que sí hagan sus trazos, que hagan la división. Imaginemos que compran tamaño carta, pues que hagan los pequeños rectángulos dependiendo del área que van a hacer para que no desperdicien material.
Y bueno, ¿qué bondad tiene este material? Pues este material, como lo verán, es rígido, lo puedes doblar, puede ser flexible, puedes mancharlo, puedes lavarlo y no le pasa nada. En cuanto terminas, ahorita les explicaré con las pinturas, pues lo puedes limpiar con algún solvente. También vamos a hacer una práctica con materiales como estos, que son de barro. Ustedes pueden hacer, en este caso, me regalaron en algún momento estos sellos, pero ustedes con tiempo pueden hacer los mismos sellos bajo ciertos relieves como yeso, como concreto, con algunos moldes que igual pueden hacerlos o con algunas plastilinas epóxicas. En este caso solamente lo vamos a ocupar o lo muestro porque ya podemos utilizar elementos que tengamos a nuestra mano para representar. Cuando somos pequeños, alguno de nosotros hacemos los traslados de una moneda. Por ejemplo, cuando somos pequeños con un lápiz a través de una hoja, hacemos este juego de calcar una superficie y eso es para poder resaltar elementos que sobresalgan. Me parece que aún no he visto con todos ustedes los elementos de negativo y positivo, pero aquí se ve el negativo y el positivo. El positivo puede ser la parte frontal o la parte que está de fondo y un poco vamos a jugar con eso. En esto también se ve como hay una parte interna y una parte que está un poco más resaltada. ¿Qué otro elemento vamos a utilizar en esta práctica? Vegetales. Si tienen vegetales, por ejemplo, yo les recomiendo vegetales un poco rígidos, como son las papas, los chayotes o las zanahorias. Yo aquí tengo unos que ya previamente había cortado. De hecho, yo les recomiendo que los vegetales que utilicemos sean vegetales que ya estén pues viejos, y si no los encuentran ya viejos, les recomiendo que hagan los cortes y que los dejen por lo menos 1 hora, 2, que se sequen, que la intemperie les dé en la superficie y se empiezan a contraer, porque de lo contrario, sí funcionan, pero de lo contrario son muy húmedos y al momento de utilizar las tintas pueden llegar a disolverse o no a tomar o a deformar la forma. Entonces, bueno, como verán aquí, ya este elemento está un poco seco, lo que nos va a ayudar a que los sellos sean un poco más exactos. Y un poco más exactos me refiero porque pues ya verán, conforme ustedes vayan trabajando con los elementos, cómo dependerá mucho de, por ejemplo, aquí tengo una papa, si los elementos son funcionales o no. Ustedes dependerán, ¿no? Esto solamente es una experimentación. Yo les digo, no es profesional. Lo podrían hacer en cualquier superficie, pero esto solamente es para crear una sensibilidad con ustedes, crear un acercamiento con la pintura, con las formas, con los tamaños, para que puedan jugar y empezar a crear sus trazos. También vamos a necesitar manta común, la que tengamos a la mano, cualquier tipo de manta. Me parece que yo ya les había pedido, o la profesora les había pedido manta de cierto tamaño, me parece que de 15 por 15, más el doblez. Y bueno, todas las prácticas recuerden que van a ser sobre ese tamaño, porque justamente queremos que ustedes vayan teniendo como un manual, se me fue un álbum donde ustedes vayan conservando todas las prácticas y todas las formas que vayamos haciendo y que al final pues lo puedan empastar o que le puedan hacer algo para que pueda quedar como un pequeño libro de consulta de las prácticas que tuvieron. Bueno, aparte de la manta, vamos a necesitar pintura. Yo no les voy a pedir una pintura específica. Yo me acomodo mucho con esta, que es tinta para presión o de linóleo. Mucho se utiliza en las imprentas. Igual la pueden encontrar en las papelerías, específicamente en papelerías especializadas. No en cualquier papelería la venden. Pero también es opcional. Esta es pintura roja, esta es pintura de color negro. Pero también podemos utilizar pinturas acrílicas. Pinturas acrílicas, estas son un poco más accesibles, más convencionales. Tenemos por aquí pintura inflable, pintura que puede ayudarnos a decorar. Y tenemos pintura acrílica, igual, puede ser de cualquier marca. Seguramente ustedes tendrán alguna pintura ahí a la mano. Recuerden que no es importante en este momento el que utilicemos cierta pintura. Es solamente el acercamiento. Quiero que hagan la práctica, quiero que vean. Justamente ahorita vamos a hacer una pequeña práctica para que vean cómo
cómo las pinturas reaccionan de manera diferente. No es lo mismo que yo le ponga tinta a un elemento como este, que es linóleo, que es una superficie completamente lisa y que está de alguna manera diseñada para eso, a una superficie que es orgánica, una superficie que es irregular. Por ejemplo, este chayote, donde intenté hacer una marca y que ya debe de llevar alrededor de 2 horas aquí. Y como verán, era una superficie lisa, pero con el tiempo se empezó a contraer. Entonces, pues veremos qué resultado nos va a dar, porque ya la superficie y el contorno ya tienen diferentes niveles. Entonces, pues justo eso es lo que quiero que vean. Pueden utilizar cualquier otro material, no se apeguen justo a los que yo les indico. Justo lo que queremos es que despierten esa sensibilidad, ese interés por las texturas, las formas, los elementos. Usen maderas, usen cosas que ustedes vayan viendo que les pueden ayudar a compartir un lenguaje visual, una composición y una forma. Bueno, ¿cómo vamos a hacer ahora? Pues bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo funcionan las herramientas con linóleo. Aquí ya tengo una pieza que está cortada de linóleo. Yo lo pegué sobre una superficie de madera porque pues yo quería que la superficie de alguna manera me sirviera para tenerla como muestra para tipografías de imprenta. Entonces ahora, bueno, dependiendo de lo que vayamos a hacer, yo puedo utilizar esta herramienta, puedo utilizar cualquiera de las otras que les indiqué. Es importante también que vayan checando los filos. Esta herramienta por lo general te dura 5 o 6 años sin tomar filo, pero estas herramientas sí las puedes utilizar un afilador para incrementar la fuerza o el corte. Bueno, ya que tenemos aquí el corte, este es el corte de linóleo, yo lo adherí a la superficie. Yo puedo y voy a empezar con mucho cuidado porque estas herramientas son filosas. Voy a empezar a hacer pequeños trazos y saco. A lo mejor no se van a la primera, puedo regresar y puedo quitar el otro contorno. Cualquier cosa que ustedes graben, por muy mínima que sea, se va a empezar a grabar. Se va a grabar sobre la superficie. Entonces, por muy diminuta que esté, se va a registrar dentro del lienzo. Entonces, pues así, hagan varias, vamos a hacer diferentes grabados, diferentes prácticas. Ok, bueno, miren, aquí ya avanzamos un poco y ya tenemos los cortes que se fueron haciendo de manera cuidadosa para que no se vayan a cortar. Siempre intenten hacer los cortes hacia enfrente. Nunca hagan esto porque te puedes llevar un dedo, puede ser un corte. Siempre tengamos cuidado de hacer los cortes hacia afuera. Bueno, ahora que tenemos, como podrán ver, es algo muy sencillo. Bueno, ya que tienen un poco más de experiencia para que no se vayan a cortar. Mientras más cortes o mientras más marcas, no tienen que ser rectas, pueden hacer imperfectas. De hecho, deberían de ser imperfectas. Todo esto se va a grabar sobre una superficie. Ahora, bueno, ya que tenemos este linóleo aquí, vamos a, se les recomiendo que sobre una superficie de cristal, esto es para que tenga mayor firmeza o que sea un poco más uniforme el que se cubra el rodillo. Para esto vamos a necesitar un rodillo. No es necesario, les repito, ustedes verán cuál de todos los elementos que yo les muestre van a ser funcionales para ustedes. Quizás el vidrio no, pueden hacerlo sobre un espejo o sobre una tabla y pueden utilizar, a lo mejor no este material, pero pueden utilizar un rodillo de cocina o algún palo que sea redondo, solamente para que lo puedan hacer. Lo pueden hacer con pincel, pero esta pasta o esta pintura es muy espesa, por lo que un pincel de repente puede llegar a convertirse en algo un poco incómodo o molesto. Entonces vamos a poner esta pasta, que es vean cómo su consistencia, cómo la consistencia es muy espesa, pero muy poquita, necesitamos muy poquito para poder cubrir la superficie. Entonces, bueno, vamos a poner poquita y vamos a regar de manera uniforme la superficie hasta que vean que la pasta ha desaparecido o se ha integrado
en la parte, en toda la superficie. Ya que tenemos un poco más incorporada la pintura, vamos a tomar la superficie que vamos a llenar de pintura. Vean, y vamos a pasar el rodillo. Esta es la acción. Perdón, esto un poco... Lo hacemos del lado lateral, frontal, vertical. Pueden jugar ya un poco más adelante con las tonalidades, no es necesario que pongan, si se fijan aquí hay tonalidades un poco oscuras, porque yo en mi mezcla jugué con colores, tonos negros y rojos, por lo que me va a dar un poco de sombra en mi forma. Cargamos un poco más. Y ahora sí, vean, intenten también tener cuidado con esto, cómo las superficies se manchan. Ahorita solo es una prueba, pero en algún momento esto puede llegar a arruinar su tela o la superficie que tenga. Entonces, bueno, tenemos aquí la superficie. Ya vieron cómo la parte que ustedes grabaron no se va a entintar, va a quedar en negativo para que al momento de pasar a positivo, que pasemos la superficie, se va a grabar y va a quedar como el pequeño detalle ahí. Bueno, lo podemos hacer de dos formas. El traspaso, donde podemos poner la tela en la parte superficial y con una plancha. Bueno, para esta técnica se requiere una plancha de presión que se llama tórculo, que es una plancha que baja a gran presión y que lo dejas ahí para que pueda pasar y pueda grabarse, o lo podemos hacer de manera manual con una cuchara o con alguna superficie, de manera que no movamos, no desplacemos la tela. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Ponemos aquí el elemento, lo sostenemos, ubicamos en qué área está y con una pequeña cuchara, una cuchara convencional, vamos a empezar en pequeños círculos a tratar de transferir la imagen. Vean cómo poco a poco se va a empezar a ver la imagen. También lo pueden hacer si les da todavía como curiosidad, miedo, el que se vayan a manchar o que se vaya a manchar la tela, lo pueden hacer con el dedo para que la superficie se pueda incorporar con la pintura y poder transferir la imagen. Ok, ya tenemos otra cosa que pueden hacerlo. No se los recomiendo porque pues no es tan a la mano y no depende de la edad que tengan, pero también se puede utilizar una pequeña estopa con thinner para poder transferir la superficie y se va a incorporar muchísimo más rápido, pero dependerá de la edad y del cuidado de sus tutores que les den permiso de poder utilizar solventes. Si no, no pasa absolutamente nada, solo esto les va a ayudar un poco a que la tela absorba o se integre con la pintura. Ya vieron cómo está, entonces al momento de retirar se va a transferir la imagen. Vean cómo queda la imagen, se transfirió. Este sería el negativo, el positivo. Nada más que tengan cuidado, por ejemplo, aquí está la A, vean cómo está la posición de esta que está del lado izquierdo y cómo queda esta del lado derecho. Entonces se va a invertir. Al momento que ustedes pongan, por ejemplo, su nombre o que quieran jugar con su nombre, tienen que hacerlo de manera reflejada, como por espejo, para que no les quede al revés las letras. Entonces vean qué diferencia hay. Hagamos la prueba sin utilizar thinner. Volvemos a cargar nuestro rodillo con la tinta y lo volvemos a pasar. Y ahora, pues veamos sobre esta superficie que solamente lo vamos a poner y vamos a hacer la transferencia manual
con la plancha, con la cuchara, perdón, de igual forma se va a transferir, pero no va a ser quizás tan fiel la transferencia. Siempre recuerden, siempre hay opciones para poder crear las prácticas. No es necesario que sigan al paso, al pie cada instrucción. Vean, se transfirió. Quizás aquí puede haber una variable por la presión, por la fuerza, por la cantidad de pintura que yo le asigné o que le puse a la carga de el material. Pero aquí tenemos las dos. Aquí estas pruebas donde pueden ver cómo ayudó un poco el solvente a soltar o empujar la tinta hacia la tela. Bueno, ahora vamos a hacer otra práctica. Igual vamos a utilizar linóleo y yo corté ciertas piezas con diferentes elementos. Les dibujé una ballena, un barquito. Me parece que esto es una concha, un tipo de crustáceo. Aquí hay un faro, una hoja, podemos utilizar una llave, podemos utilizar, pues tiene un pez. Aquí está el pez. Entonces podemos utilizar diferentes elementos de igual forma como lo hicimos con la A, solamente haciendo los cortes línea por línea. Si se fijan, la diferencia es que yo aquí corté completamente el elemento que necesitaba. Ustedes pueden dejar el cuadrado completo, pero ¿por qué yo no lo hago? Porque si dejo la superficie completa, se puede llegar a ver aquel elemento que no corté. Y si no lo hacemos con cuidado, también se llega a grabar y te llega a crear un contorno. Se llega a ver un poco sucio o con algún tipo de rebabas. Bueno, vamos a utilizar ahorita estos dos. Y vean, es la misma técnica. Vamos a cargar un poco más de tinta. Si ustedes consideran que le hace falta tinta, pues colocan un poco más de tinta. Ahorita estamos haciéndolo con tinta de linóleo, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro tipo de pintura acrílica. Ahorita veremos el ejemplo. A mí no me gusta utilizar mucho pintura acrílica sobre linóleo porque tiende a secarse muy rápido. Otra cosa, esta pintura que es de linóleo llega a tardar alrededor de 12 horas en secar, pero es muy resistente al agua y pues nada más puedes poner un poco de calor, pero sí es una tinta que requiere secado al aire y es un poco más resistente a las superficies. Bueno, vean cómo aquí yo ya tengo cargada mi imagen, la voy a invertir y la voy a poner sobre la superficie. En este caso solamente voy a utilizar la presión para transferir lo que hicimos hace ratito. Quizás un poco más, tengan cuidado de no desplazar la imagen, la retiramos y nos va a quedar el sello, nos va a quedar la forma para poder traspasar. Y así sucesivamente. Entonces ahora vamos a volver a cargar y vamos a hacerlo ahora con el pez. Vean cómo voy a cargar mi superficie. Y lo voy a traspasar, pero ahora vamos a hacerlo de manera con un poco de solvente para que se vaya integrando y vaya liberando un poco más de tinta. Vean, incluso aquí ya podemos ver la imagen y se fue incorporando un poco más. Y vean, la calidad es un poco más fiel a diferencia de esta. Porque además la tela va a depender mucho. Ahorita yo les pedí, bueno, se les pidió manta porque es un poco más accesible, que sea algodón. Pero ustedes pueden utilizar bajo esta pintura cualquier tipo de tela. Solo recuerden que el secado es al aire libre y pues bueno, pueden hacer composiciones. Yo hice algunas para que vieran cómo pueden hacer composiciones con
Con los mismos sellos, esta es la que hice con el pez. Pueden hacer texturas, pueden variar con los tonos. Yo ahorita solo utilicé negros y rojos, pero ustedes las pinturas de linóleo pueden encontrar verdes, amarillas, rojos. Otra pintura que también se utiliza mucho para hacer transferencias de este tipo es pintura óleos. Son óleos y pintura de aceite, pero disuelta un poco más líquida. También lo pueden hacer, pero recordando siempre limpiando sus superficies porque estos materiales llegan a empezar a hacerse duros, endurecerse. ¿Cómo vamos a limpiar esto? Con la misma estopa. Eso sí, si se utilizan linóleo, tinta para linóleo, van a tener que utilizar tiner, algún tipo de solvente para limpiar las superficies. Y la bondad de este material, pues es que al final tú lo puedes guardar para pues alguna otra práctica o para tenerla ahí dentro de tus cosas. Yo les recomiendo que busquen estos. Yo los encontré, son superficies para sellos. Yo los recupero y los incorporo. Esto nos puede ayudar a que peguemos superficies como estas. Sí, tengan cuidado de que sean del tamaño y ustedes ya pueden aplicar de manera un poco más cómoda el hecho de hacer la acción. Pero bueno, ¿no? Igual lo pueden adaptar de alguna otra forma. Esto les va a ayudar a poner los sellos y hacer estas pequeñas transferencias como la que tenemos aquí. Aquí les tengo otra que igual hice con el faro. Tenemos las otras que hicimos en composición con todos los demás elementos que estaban. Y pueden ir jugando con diferentes tipos de texturas. Vean, aquí ya tenemos 3 que nos van a ayudar a crear composiciones. Ahora imaginen, bajo las prácticas de composición, de forma de armonía, que un pez lo ponemos amarillo, otro rojo, otro amarillo, otro rojo, y empezamos a crear un contraste en tonos. O a lo mejor yo creo peces de diferentes tamaños con linóleos y creo una composición donde los peces se van a ver ahí por tamaños, formas, por razas, por especies, perdón. Aquí tenemos un poco monocromático. Aquí tenemos un poco más, quise jugar un poco con los negros y hacer un poco de tonalidades. Bueno, ahora vamos a pasar con la parte orgánica. Veamos cómo funciona con la parte orgánica. Hagamos un poco esto de lado. No olviden limpiar sus piezas. Y van a funcionar de la misma forma. Aquí tenemos un chayote. Ustedes van a cortar la superficie. Sí van a requerir con un cuchillo, un cúter o algo que sea que pueda cortar. Tener mucho cuidado. Si son menores de edad, pues sí, de preferencia que los asista un adulto. Y van a crear un corte, van a crear una forma. Aquí sí va a ser un poco complicado que ustedes puedan trazar sobre la superficie. Tendrán que hacerlo de manera un poco proporcional o imaginaria para crear la composición. Yo, por ejemplo, quiero cortar, no sé, un triángulo, ¿no? Entonces yo pues voy a hacer la composición, no pasándome más allá de medio centímetro para crear el triángulo. ¿Y qué necesitamos? Pues bueno, ahora vamos a necesitar desprender las 3 partes que no necesitamos. Recuerden que si pintáramos en esta superficie, pues se va a pintar, también se va a calcar cualquiera de estas 3, que es lo que no queremos. Entonces es por eso que necesitamos, con mucho cuidado, desprender el elemento que no vamos a necesitar. Por ejemplo, este. Entonces veamos cómo ya queda una de las 2 superficies con nivel, que es lo que queremos pasar. Pueden utilizar y hacer otras formas, ya requiere un poco más de cuidado, pero sí es posible que lleguen a crear formas o figuras con mucho más detalle o realce en la forma. Aquí tenemos el elemento que sería un triángulo, lo dejamos secar. Vean cómo la parte que acabamos de quitar está fresca, por lo que les recomiendo que dejemos secar esta superficie para que no vaya a manchar o vaya a hacer mezcla con alguna de las pinturas. Ya tenemos aquí la composición. Y bueno, esto funciona de la misma manera que con linóleo, solo que vamos a utilizar
pintura acrílica, un poco diluida. Yo la diluí en agua. Cualquier tipo de pintura, Politec o hay algunas otras marcas, Crayola, que pueden encontrar en las papelerías. En algunas prácticas también experimentamos con vegetales, por ejemplo, zanahoria. Pensemos que no tenemos al alcance una papelería o no tenemos al alcance la manera de ir a adquirir estas pinturas. También lo podemos hacer con vegetales, por ejemplo, el brócoli. El brócoli puede darte pigmentos verdes, el betabel te puede dar pigmentos vino muy fuertes, muy marcados, algunas frutas, algunas verduras, la zanahoria, algunas reacciones como la cebolla, por ejemplo. No importa, ustedes véanlo con carbón, con tierra, con cal, puedes llegar a crear composiciones, ustedes vayan experimentando. En la propia oxidación de algunos vegetales te puede ayudar a crear texturas, que es lo que justo quiero que hagan y despierten. Bueno, aquí yo ya tengo una papa que corté, es una papa convencional, yo la corté en pequeños rectángulos, pequeñas líneas, la vamos a tocar, vamos a empezar a jugar y siempre será importante tener un elemento que sea de descarga. ¿A qué nos vamos a referir con descarga? Pues alguna superficie que nos ayude a restar un poco de peso a la pintura para que no nos quede un poco grumoso. Vamos a hacer una prueba, siempre hagan una prueba antes de empezar y vean cómo la superficie dependerá si la diluyen, si no diluyen la pintura, van a empezar a crear composiciones. Puedes hacerlo vertical, puedes hacerlo horizontal. Esto dependerá, deberán dejar secar la superficie y ahora, pues bueno, empezar a fusionar los elementos que tengan a su alcance. Por ejemplo, aquí tengo una papa, que igual utilicé un elemento triangular y que igual nos va a servir como un sello para poder marcar la superficie, ¿no? Entonces ya tengo. Entonces, al momento de fusionarlos, pueden llegar a crear composiciones. Vayan checando cómo las formas, las pinturas, los tamaños, los vegetales te van a crear ciertas sensaciones, ciertas texturas. Por ejemplo, el linóleo, para mi gusto, es muy limpio, a pesar de que es un poco escandaloso al momento de limpiarlo. Es más directo, es más precisa la transferencia con el linóleo o con los óleos que con este tipo de pintura acrílica, que si bien funciona para hacer la práctica y entender el proceso, es un poco más imperfecto. Vean estos peces, como la transferencia no es completamente directa. Y bueno, pueden hacer composiciones como esta que hice aquí un poco más, con más cuidado. Yo no lo diluí la pintura en agua, fue pintura completamente directa. Y empecé a hacer composiciones con la papa, con el triángulo y después empecé a poner pequeños acentos con colores verdes. Esto solamente es para crear una textura, una composición y empezar a jugar con las formas. Puedes jugar con tonos, puedes hacerlo de forma recta, puedes hacerlo con un solo tono y jugar solamente con derecho, izquierdo y vas creando un ritmo, vas creando una composición. Pues bueno, chicas, chicos, el día de hoy pues ya vimos un poco del acercamiento a los materiales, ya vieron qué materiales se pueden utilizar. La práctica pues del día de hoy va a ser un poco el interactuar con este tipo de elementos. Ya vieron que lo pueden hacer con linóleo, con óleos, con algunas pinturas, pero también lo pueden hacer con otras técnicas, por ejemplo con vegetales, como les acababa de mencionar. Y la próxima práctica o la próxima clase veremos cómo hacer transferencia, pero con elementos un poco más de positivo y negativo. Les explicaré más a detalle estos elementos con una esponja, con elementos como plantas, como ramas y con un poco más de transferencia de forma. Pues bueno, chicos, esto es hasta el día de hoy. Cualquier cosa me pueden dejar ahí a mí o a la profesora en el grupo. Cualquier duda se las respondemos. Y los veo la siguiente clase. Excelente día.